Hola chicos, Dios los bendiga. Aquí quien les habla su hermana Jenny Lynn. Bienvenidos a la clase juveniles de la Comunidad Cristiana para la Familia. Oremos para comenzar. Dios, gracias por este día hermoso. Te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas con la revelación de tu persona en cada uno de nosotros, para conocerte aún más. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a darle continuidad a la serie Conociendo a Dios y el tema de la clase de hoy es Dios Hijo. Recordando un poco lo que nuestra hermana María Gabriela nos enseñaba en las semanas anteriores, vamos a estar leyendo en Juan 15, versos 26 y 27. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Estos versos nos habla el Señor Jesús sobre la Trinidad y vamos a recordar un poco lo que es la Trinidad. Se resume en lo siguiente: que Dios es uno esencialmente, su esencia no es divisible, existen tres personas en la divinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de las personas posee la totalidad de la esencia de Dios. Y nuestra hermana María Gabriela estuvo hablando la semana pasada sobre Dios Padre y hoy estaremos hablando sobre Dios Hijo. Cuando se habla de la deidad del Señor Jesucristo, se hace referencia a su esencia o naturaleza divina, es decir, que Él es Dios. El Señor Jesucristo es la única persona que posee dos naturalezas, la divina y la humana. Él es verdadero hombre, 100%, y verdadero Dios, 100%. En la Biblia, en la palabra de Dios, nos da muchas pruebas de sus nombres. Señor es uno de ellos. Leemos en Romanos, la carta a los Romanos capítulo 14, verso 9 nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. También podemos verlo en las citas Hechos 2, del 34 al 36, Romanos 10:9 y Filipenses 2:11. Este nombre, Señor, sí, implica soberanía. Dios es el creador del universo y tiene el derecho de gobernarlo. Por temor a violar el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, los israelitas dejaron de pronunciar el nombre Jehová y lo sustituyeron por el título Señor, en hebreo Adonai. El título Señor, Curios, que los discípulos aplicaron a Jesucristo, era el equivalente al título Adonai, aplicado a Dios. El otro nombre es el Verbo de Dios. Lo podemos leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 3. Leo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este nombre presenta al Señor como la palabra de Dios, la sabiduría eterna y el originador o creador y sustentador de todas las cosas. Lo podemos leer también en Colosenses 1, del verso 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El otro nombre es Hijo. Lo podemos leer en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y también podemos leerlo en Juan 3:16. Así como Hijo de hombre nos habla de humanidad, Hijo de Dios nos habla de deidad. El Señor Jesucristo no es un hijo de Dios, en el sentido en que lo somos todos los seres humanos. La Biblia nos presenta al Señor como el Hijo de Dios. Su relación con Dios, el Padre, es única. Él es el Hijo unigénito de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, pero el Señor Jesucristo fue engendrado. El escritor del libro a los Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Solo podemos leer en Hebreos 1, del 1 al 3. Con lo antes expuesto, establece unas diferencias enormes entre los profetas, los patriarcas y el Hijo. 1. El Señor es, por excelencia, el mensajero de Dios. 2. El Señor Jesucristo es, junto con el Padre, el creador del universo. El Señor Jesucristo es el heredero de Dios. 4. El Señor Jesucristo no solo es el resplandor de la gloria de Dios, sino que comparte con Dios la misma esencia, sustancia, o digámoslo en otras palabras, la misma naturaleza. Dios testificó su paternidad sobre el Señor Jesucristo. Lo hizo en el momento del bautismo. Lo podemos leer en Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También lo podemos leer en Marcos 1:11. También el Señor Dios testificó su paternidad sobre el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. En Mateo 17 lo podemos leer. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Bueno, mis hermanos, de esta forma terminamos por el día de hoy la primera parte de este tema, y estaremos publicando la semana próxima la última parte. Y la asignación de esta semana es que deben hacer una lista de los nombres de Jesucristo presentes en la Biblia con sus citas. Por ejemplo, Alfa y la Omega, principio y fin. Se encuentra en Apocalipsis 1:8. Bueno, mis hermanos, chicos, que el Señor les bendiga aún más a ustedes y a sus familias. Y nos estaremos escuchando la próxima clase y por el grupo de nuestra clase por WhatsApp. Dios me los bendiga, que el Señor les bendiga, el Señor Jesucristo les bendiga aún más. Amén.